¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de microprocesadores y periféricos. En esta sesión, o al menos en la primera parte de lo que sería esta clase, vamos a ver cómo funciona la instrucción NEG para obtener el valor negativo de algún operando en lenguaje ensamblador, y vamos a ver el principio de funcionamiento de las banderas overflow y carry del registro de banderas. Vamos a ver posteriormente en una segunda sesión cómo funcionan o cómo hacer operaciones que activen estas banderas en el emulador M8086. Entonces iniciamos la primera parte. Bien, antes de ver la instrucción NEG y el uso de las banderas de desbordamiento, creo que conviene recordar un poquito sobre la representación de números signados. Hay que recordar que podemos representar números con signo, ya sea con signo positivo o signo negativo, en formato binario, utilizando el bit más significativo, en este caso el bit que está más hacia la izquierda, para representar el signo. Es convención en números binarios utilizar el 0 para representar el signo positivo cuando queremos representar un número signado o con signo, y el bit con valor de 1 para representar el signo negativo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un número de 8 bits, como los que se están mostrando aquí, el 127 empezaría con 0. Si nosotros suponemos que es un número signado, con signo más, empezaría con 0. Y el signo y el número menos 128 empezaría con el número 1, con el dígito 1, y estaría representado por este número. Entonces, con 8 bits, recuerden que podemos representar 256 números. En este caso, si nosotros consideramos números que están signados, podríamos representar desde el número menos 128 hasta el número más 127. Entonces, nuevamente, con 8 bits podemos representar 256 números diferentes, desde el menos 128 hasta el más 127. Aquí excluimos el 128 porque incluimos el número 0. Entonces, con este número nosotros completamos los 256 números que podemos representar con 8 bits. Ahora bien, ¿cómo expresamos un número con signo? ¿Cómo pasamos un número positivo a un número negativo? Pues podemos utilizar la representación de complemento a 2, como se muestra aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos tomar el número que no tiene el número positivo. Por ejemplo, aquí tengo el número 10, que si lo ponemos en hexadecimal sería el 0A, en decimal sería el 10. Para poder pasar a su representación en complemento a 2, lo que hacemos es primero obtener la representación de este número en complemento a 1. Es decir, cambiamos los ceros por unos y los unos por ceros. Entonces obtendríamos este número binario. A continuación, sumamos un 1 a este número. Entonces tenemos esta suma que nos estaría entregando esta representación en binario, que en hexadecimal sería el número F6. Y este número F6, si lo pasamos, si lo tenemos en forma binaria, el primer dígito nos diría que es un valor negativo y los siguientes números nos indican el valor de 10. Entonces aquí vemos la representación del número 10 con signo positivo o más 10, inicia con 0, mientras que la representación signada o menos 10 inicia con el 1. Ahora, si nosotros consideramos que estos números, por ejemplo el 0A que está en hexadecimal, no está asignado, pues lo que representaría sería el valor de 10, igual que cuando está asignado. Pero ahora el número hexadecimal F6, si consideramos que no es un número asignado, lo que representaría sería en decimal, sería el número 246. Entonces observen, F6, si se considera un número asignado, representa el menos 10
en decimal, y si se considera un número no signado, representa el 246 en decimal. Ahora la instrucción neg. Esta instrucción nos permite obtener el valor negativo de algún operando. Por ejemplo, esta sería la sintaxis, neg y algún registro que tenga un valor contenido. El resultado de esta operación se va a almacenar nuevamente en el registro que sea el operando de esta instrucción. Entonces, como veíamos en la diapositiva anterior, si nosotros tenemos el número 0A que representa el 10 en decimal y queremos obtener el valor negativo, es decir, el menos 10 de este número, podríamos utilizar en ensamblador la instrucción neg AH, claro, suponiendo que este dato, este número, está almacenado en el registro AH. Entonces, aplicando la instrucción neg AH, lo que obtendríamos sería el valor negativo de este número, que como veíamos en la diapositiva anterior, ese dato sería F6. Esto podemos revisarlo rápidamente en el emulador EMU8086. Aquí, por ejemplo, en el emulador EMU8086, viene esta es instrucción neg. Tenemos la plantilla básica. En el procedimiento principal tenemos la instrucción que coloca el valor de 10 decimal o 0A en hexadecimal en el registro AH, y tenemos la instrucción neg AH. Entonces veamos, ejecutamos paso a paso estas dos instrucciones. Vemos que en el registro, en la parte alta del registro A, queda cargado el valor 0A, y después de ejecutar la instrucción neg AH, lo que aparece en el registro, en la parte alta del registro A, es el valor F6, como ya veíamos. Y esto también lo podemos corroborar aquí con la herramienta que tiene de convertidor, el EMU8086. Si nosotros, por ejemplo, tenemos como el número 0A en hexadecimal, vemos que el valor sin signo es de 10. Si nosotros ponemos el valor decimal con signo de menos 10 aquí, lo que nos aparece en la conversión en hexadecimal es el número F6. Entonces es una forma rápida de checar aquí con el emulador o con las herramientas del emulador los dígitos o las conversiones de dígitos de diferentes bases que nosotros necesitemos. Ahora veamos el funcionamiento de las banderas OF y CF, que son banderas de desbordamiento, de overflow y de acarreo, del carry. Hay que recordar que tenemos un registro denominado registro de banderas en el procesador 8086. Tenemos estas banderas. Vamos a hablar en esta sesión solamente de la bandera de OF y la bandera CF, de overflow y de la bandera de acarreo, de carry. Básicamente, un desbordamiento va a ocurrir cuando nosotros tenemos que en alguna operación el resultado excede la capacidad que tiene un registro. Entonces, cuando ocurre un desbordamiento, dependiendo del tipo que sea, aparecen los bits de estas banderas en 1, se activan. ¿Para qué nos van a servir las banderas? Pues más adelante veremos que las banderas nos permiten controlar el flujo del programa. Entonces aquí nosotros tenemos que estar bien, tenemos que tener bien claro cómo funciona este registro de banderas, cuándo se activan las banderas en este registro. Por ejemplo, la bandera de overflow, la bandera OF, se pone en 1 cuando existe un desbordamiento debido a una operación con números que son signados. Hay que recordar otra vez que el primer bit del número que estemos manejando va a determinar si el número es positivo o negativo cuando estemos manejando números con signo. La bandera de carry
se va a poner en 1 cuando existe un desbordamiento debido a un acarreo. Es decir, un acarreo, hay que recordar que es el bit que se produce, por ejemplo, en una suma. Cuando nosotros tenemos una suma, es el bit que se genera para llevarlo a la siguiente posición más significativa para realizar la suma siguiente. Pero ¿qué pasa si nosotros ya no tenemos un bit donde llevar ese bit que se está acarreando? Pues lo que ocurre es un desbordamiento. Entonces básicamente tenemos dos tipos de desbordamientos. Este desbordamiento en el que se considera el acarreo, sobre todo se produce cuando nosotros tenemos operaciones con números que no son signados. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces hay que ver la diferencia. Desbordamiento OF ocurre cuando tenemos principalmente números signados, y el desbordamiento debido al acarreo CF se va a producir cuando nosotros tenemos operaciones con números no signados. Por ejemplo, la bandera OF o de desbordamiento se va a poner en 1 cuando nosotros tenemos una operación de dos números signados que producen un resultado que va más allá del número que se puede almacenar en algún registro de determinado tamaño. Por ejemplo, si queremos sumar dos números que son signados, tenemos el menos 128, que es un número signado, y el menos 1, y queremos hacer esta suma de dos números negativos en un registro que es de 8 bits. Evidentemente el resultado de esto nos daría menos 129, y hay que recordar de la diapositiva, la primera diapositiva que veíamos el día de hoy, que con 8 bits se puede representar desde el menos 128 hasta el 128 en números signados. Entonces el menos 129 produciría un desbordamiento y activaría la bandera de desbordamiento OF. Entonces aquí está la suma de estos dos dígitos. El valor menos 128 estaría representado en su forma de complemento a 2 de esta forma. El primer bit representa el número negativo, mientras que el menos 1 estaría representado de esta forma. Aquí vemos que si hacemos la suma bit a bit de estos dos números binarios, al final tendríamos un desbordamiento. Entonces aquí este desbordamiento, la bandera que nos activa es la bandera OF por estar utilizando números que son signados. Aquí abajo tenemos otro ejemplo de cuando se produce el desbordamiento, cuando hacemos una suma de dos números signados. Consideramos la suma de el más 127 y el 1, es decir, más 127 más 1, igual en un registro que tiene 8 bits. Hay que recordar nuevamente que con 8 bits podemos representar números signados que van desde el menos 128 hasta el 127. Por lo tanto, esta operación de más 127 más 1, que nos daría en realidad 128, nos produciría un desbordamiento, es decir, nos produciría que se activa la bandera OF. Entonces aquí lo vemos. El número 127 está representado por este número binario. El número más 1 está representado por este número. Y podríamos ir haciendo la suma de cada una de las columnas, bueno, de cada uno de los bits de los dos números. 1 más 1 nos produce un 0, llevamos un acarreo y así lo vamos llevando. Al final tendríamos que se produce un acarreo en este punto. Tendríamos aquí que sumar 1 más 1 por los acarreos que se van llevando de una columna a otra o de un bit a otro. Tendríamos que llevar un acarreo a la última posición, pero nosotros no podemos utilizar la última posición debido a que el primer bit en números signados está reservado para el signo. Entonces aquí el 0 nos indica que este es un número positivo, y también aquí el 0 nos indica que este es un número positivo. Entonces si se produce un acarreo de esta columna hacia la izquierda para el bit número 8, el bit más significativo, pues entonces se produce un desbordamiento.
Es decir, estamos excediendo la capacidad que tiene este registro. Y se activa la bandera de overflow o OF, se pone en 1. Entonces, en estos dos casos, en estos dos ejemplos de números signados, la bandera CF no se activa, la bandera de carry o acarreo no se activa. ¿Cuándo se activa la bandera de acarreo, de carry? Cuando nosotros tenemos operaciones con números que no tienen signo y que exceden la capacidad que tiene el registro. Por ejemplo, consideramos la operación 255 más 1. Evidentemente, si nosotros queremos representar este número en un registro de 8 bits, sí podemos representar el 255. Y y sabemos que va a ser un número que no es signado, porque en registros de 8 bits o con 8 bits no podríamos representar un número signado, o no podríamos representar el número 255 con el signo más. Recuerden que números signados con 8 bits irían desde el menos 128 solamente hasta el 127. Entonces 255 se pasa del 127, por lo tanto con 8 bits no podemos considerar que sea un número signado. El 1 puede ser un número signado, puede ser un número que no sea asignado, pero aquí ya estamos metiendo un número no signado. Entonces si hacemos esta suma, 255 representado por este número binario, más 1, tendríamos 256. Números que son sin signo, solamente con 8 bits solamente podemos representar del 0 al 255, es decir, 256 números diferentes. Entonces, si nosotros queremos representar el 256, no lo podemos hacer con 8 bits. Entonces, al realizar esta suma, aquí habría un acarreo y necesitaríamos una posición más para poder almacenar este número, el 256, resultado de esta operación. Entonces, cuando nosotros intentamos hacer esta operación, 255 más 1 en registros que son de 8 bits, la bandera que se activa es la de el carry o de acarreo. Y lo mismo pasaría cuando tenemos registros de otra longitud, por ejemplo de 16 bits. Si nosotros excedemos la capacidad de ese registro, pues lo mismo pasa. Aquí estoy usando ejemplos de 8 bits, pero lo mismo podemos considerar para los registros de 16 bits. Y eso lo veremos en el programa emulador EMU8086.